Amar a alguien que te ama, pero cuán difícil es amar a alguien que te rechaza. ¿Sabéis que el nivel cristiano se mide ahí? Ahí vemos qué tesitura cristiana llegamos a alcanzar en nuestra madurez cristiana. No es venir al culto. No es tener cargos ministeriales, eclesiales. No. Es el compromiso que uno adquiere con Dios y con su palabra. Y el ejemplo que uno coge del Señor, que es verdad que somos guerreros por naturaleza, que somos difíciles de trabajar, somos tierra complicada. Pero a Dios le ha placido trabajar en usted y en mí. Pero con el tiempo se tienen que ver resultados. No podemos estar siempre en la misma tesitura. La diferencia que va a marcar en qué nivel espiritual estamos de vida cristiana, como el mensaje que estamos hablando, la temática de los 8 pasos, 8 montes, 8 pasos. Según vas avanzando, nos hemos dado cuenta, cuando hemos entrado en ello, nos hemos dado cuenta que hemos tenido que lidiar mucho con nuestros propios sentimientos. El último punto de la semana pasada hablemos del monte Ebal y el monte Gerizim, el monte de la bendición y de la maldición, y dependiendo en cómo uno obedecía a su palabra, se posicionaba en uno o en otro, porque todo es en base a la obediencia y al sometimiento a su palabra. Luego culminábamos con el último monte, que era el monte Carmelo, que era el monte de la decisión, que para que podamos ver fuego descender, para que podamos ver la mano de Dios operar en nosotros, ver un milagro, uno primero tiene que tomar la decisión de confrontar el pecado en su vida personal. Porque todos pecamos. Con mucho respeto siempre, ya me conocen ustedes, a los ancianos, con mucho respeto, pero todos, el que más y el que menos, peca. Y el que más y el que menos tiene algo en su cuarto oscuro. Pero menos mal que la luz de la palabra disipa tinieblas. Amén. Y hablábamos del monte Carmelo, cómo confrontábamos el pecado, tomábamos la decisión de confrontar el pecado y de situarnos, o somos de los Baales o somos del Dios verdadero. Elegíamos dónde queríamos estar, porque es una decisión que Dios no va a tomar por ti. La tienes que tomar tú. Luego Dios ensanchará los límites de tu tienda dependiendo de qué decisión hayas tomado tú. Y a veces tenemos que tomar decisiones difíciles en momentos complicados. Pero esa decisión va a marcar un antes y un después en tu vida. Hay decisiones que a veces nos ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, soy de sangre caliente y me ha pasado muchas veces tomar decisiones en caliente y qué mal lo he hecho. Qué mal lo he hecho. ¿Cuántas veces me he chocado contra la pared? Y estoy aprendiendo, es mi meta, es un examen pendiente que tengo. Estoy aprendiendo a que antes de tomar una decisión me calme, me siente, lo medite y vea los pros y los contras, cuál puede ser la bendición para mí y cuál no puede ser la bendición para mí. Y créanme lo que me va mucho mejor. Porque para tomar una decisión, si no tomas una decisión en el monte Carmelo, no podemos venir al paso número 7, al monte número 7, que es el monte Hermón, más conocido como el monte de la transfiguración y de la gloria del Mesías. Ese es el paso número 7, aunado al monte número 7, el monte Hermón. Porque para poder ver la gloria de Dios, para poder ver la transformación efectiva de nuestra vida, primero hemos tomado decisiones anteriores. Decisiones que no se han visto, que han sido guardadas en el interior. Es como la semilla que se siembra, que a una instancia, a no ser el sembrador, tú no sabes dónde se ha sembrado, ni sabes la tierra que se le ha hecho, a no ser que seas el que le ha sembrado. Y tú pasas por ahí, tú no sabes ni cuántas semillas hay debajo de la tierra, ni qué producto va a emerger de esa semilla, no lo sabes.
Tienes que esperar que eso germine para poder identificar la semilla que se sembró. Para poder llegar al paso número 7, el Monte Hermón, primero hemos tenido que tomar decisiones enterradas en la tierra de nuestro corazón. Voluntad a su palabra, sometimiento a su palabra, cambiar actitudes pecaminosas. Hemos venido hablando de eso todas estas semanas. No se ve, es un trato personal que tú tienes, que te cuesta, que te duele, sí. Pero que tenemos que tenerlo, que eso es el proceso de un cristiano. ¿Quién te ha dicho que el camino cristiano iba a ser de rosas, de margaritas y de claveles? Que no, que es difícil. Porque el camino cristiano es abnegación, es inclinar la cabeza y aguantar y soportar las tempestades que vienen a veces repentinamente. Porque hay tempestades que vienen que no te las esperas. Pero también tengo que decir la otra parte de la moneda. Hay tempestades que no las buscamos nosotros. Amén. Hay tempestades que nos vienen y tenemos que saber navegar en ellas con la autoridad del Maestro. Para eso tienes que tener a Jesús en tu barca. Porque si hay tempestades que se levanten a marineros experimentados en medio de una tormenta, como no esté Jesús, da igual la experiencia, da igual los años, da igual lo que sepas, da igual lo que tú tengas, no sirve. Vas a decir, aquí morimos, nos tragan las olas, pero como esté el Señor en tu barca, amigos míos, como Cristo esté en tu barca y se despierte, ay Dios mío, la autoridad de Cristo no la tiene ningún hombre. Pero luego hay tempestades en las cuales nos metemos nosotros aún sabiendas. Y luego viene lo que viene y pasa lo que pasa. Y ahí es donde está el problema. Señor, ¿por qué permites? No, yo no lo he permitido. Has entrado tú. Señor, ¿por qué esto? No, yo no quiero eso para ti, pero te has salido de mi voluntad. ¿Os acordáis el último culto que estuvimos hablando de cartas de Dios? ¿Qué escribía el Señor en nosotros? Su voluntad. Y su voluntad es llevar todo lo que piensas, todo lo que sientas, todas tus acciones, todo lo que tú haces, llévalo a la Biblia. Si está comparado con la Biblia, entonces está en su voluntad. Pero si tus pensamientos no son los pensamientos de la Biblia, tus sentimientos no están equilibrados con la palabra, tus acciones no se ven reflejadas en una conducta cristiana, entonces no estás en la voluntad de Dios, estás en tu propia voluntad, que eso viene siendo la voluntad permisiva de Dios. Y en la voluntad permisiva de Dios acarreamos consecuencias. Ejemplo, ahí tenemos al Sansón, el gran juez de Israel. Voluntad perfecta de Dios ser juez de Israel. No hagas esto, no hagas aquello, no bebas esto, no toques eso. Mientras tú te muevas en ese contexto, mi espíritu estará contigo, estás en mi voluntad. ¿Pero qué hizo Sansón? Todo lo contrario. Lo que no tenía que hacer hizo, y lo que tenía que hacer no hizo. Se salió de la voluntad perfecta y llegó o estuvo andando en la voluntad permisiva. ¿Qué es la voluntad permisiva de Dios? Que a pesar de lo que Dios quiere para ti, permite la toma de tus propias decisiones. Con lágrimas en los ojos Dios lo permite. Permite, Él no influye en tu libre albedrío. Él llora porque sabe las consecuencias de tus acciones. ¿Cuáles fueron las consecuencias de Sansón? Acabó ciego dando vueltas a un molino. Porque aquel que no está en la voluntad perfecta de Dios, que simplemente es ajustarse mi estilo de vida, mis sentimientos, mi vida, mis acciones, ajustarlos a la palabra, porque la voluntad perfecta está revelada, parte de ella está revelada en la Escritura. ¿Cómo lo sé? Míralo en la Escritura. Todo cuanto te mande a hacer y esté equilibrado con lo que haces, es que estás en su voluntad. Pero aquel que no está en la voluntad perfecta y está en la permisiva por la toma de sus decisiones, pierde la visión. Y va dando vueltas en el mismo problema. Y hay una dificultad o un problema y nada más estás dando vueltas a ese problema. No sales de ahí. Y siempre el mismo cuento, la misma cantaleta de siempre. Y dando vueltas, porque has perdido la visión, porque te has ido fuera de la voluntad perfecta. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué hizo Sansón? Señor, aunque sea una última vez más, devuélveme la fuerza. Y cuando uno se arrepiente, de verdad,
¿Qué es arrepentimiento? ¿Alguien puede decirme qué es el arrepentimiento? Un cambio de mentalidad, pero también va asociado a un cambio de conducta. Yo puedo arrepentirme en mi mente y no querer ser más, con mucho respeto. A ver qué ejemplo pongo. Bueno, y no querer más ser esa persona en mi mente, pero si después en mis acciones, en mi conducta, sigo manifestando eso que he dicho que no quiero, de nada sirve. Arrepentimiento viene de una palabra griega que es metanoia. Y la palabra metanoia es una meta, la mente llegar a una meta contraria, es la composición de la palabra. Es darse la vuelta e ir al camino contrario de lo que antes hacías. Pero no solamente es un cambio de pensamiento, es un cambio de conducta. Ya no eres el mismo, ya no eres la misma. Si antes usabas palabras feas, ya no las usas. Si antes hacías cosas malas, ya no las haces. Porque te has arrepentido, porque todo eso te ha buscado la ruina. Pero luego hay acciones que son externas y que se castigan por lo que uno ve. Pero luego hay acciones que son internas y que nadie ve, pero están dentro. Para mí son peores esas. Porque yo veo algo de alguien, y como yo lo veo, puedo sentenciarlo. Y ya está, y se acabó. Pero ¿quién me dice a mí que a ese que es sentenciado se ha arrepentido? Pero quizás habemos en el contexto cristiano en todo el mundo, porque esto es para todos, no solamente para la nueva unción. Gente que tiene conductas equivocadas y erróneas dentro del corazón, dentro del alma. Y se mantienen en esa tesitura. Y por fuera puedes aparentar una buena conducta porque no te veo la acción ejecutiva, pero sí veo un sentimiento que se pronuncia por medio de palabras y acciones simuladamente dentro de un contexto cristiano. Que Dios nos ayude a erradicar lo que estorba para poder venir al paso 7, el Monte Hermón. ¿Por qué el Monte Hermón? Porque en el Monte Hermón, dice Mateo 17, 1, 2, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestiduras se hicieron blanco como la luz. O sea que no había tiniebla en la vestidura de Jesús. No podía decir Pedro, Jacobo y Juan, los más cercanos, no podían decir, mira Jesús, tienes una mancha negra en el vestido. Imposible. La túnica en la manga te la has manchado. Imposible, porque sus vestidos en ese momento puntual se volvieron blancos como la luz. Y la palabra luz, aquí en el texto original, habla de una luz que te ciega, una luz que no eres capaz de mirarla porque es tan blanca, es tan fuerte que te deja ciego. Eso es la santidad de Dios. Y la santidad de Dios se adquiere ya no de la manera interna, como veníamos hablando todo este tiempo, sino ya se manifiesta cara a los demás. El paso número 7 en tu vida cristiana es que tus vestiduras, tus testimonios, tus acciones tienen que ser tan blancas, tan blancas, tan blancas, que los que te vean no tengan nada que decir de ti. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios se refleja a través de tus acciones. Pero ese es el paso número 7. Pero para llegar aquí, los que han venido conmigo en toda esta serie, hemos tenido que dejar muchas cosas y muchos cambios para llegar aquí. Pero no solamente los vestidos se hicieron blancos, sino que su rostro era como el sol. Y una cosa es la luz y otra cosa es el sol. Hay luces que las pones tenuas y puedes mirar para ellas, pero nunca jamás puedes mirar directamente al sol. No hay excusa que se esconda ante el sol. Amén. Y cuando habla de rostro aquí, aplicándolo a este paso número 7, significa el semblante cristiano que uno tiene que tener. La tesitura cristiana que uno y una tiene que tener. Uno tiene que llegar a tal extremo. Tiene que entrar por los atrios del templo. Tiene que vivir en su casa, vivir en el mercado, vivir en la calle, vivir en la iglesia, a tal extremo que tu rostro sea como el sol. Que la santidad de Dios se refleje tanto, en tanto que hablas con Él, tan amigos somos de Él, tanto se refleja la gloria de la santidad en nosotros, que tenemos que hacer, señores y señoras, como Moisés, ponernos un velo, porque era tanta la gloria que se reflejaba que no era de Moisés, porque la gloria no era de Moisés. Era el efecto de estar tan cerca del Señor que se reflejaba y se apegaba.
Porque cuando uno está tan cerca del Señor en el paso 7, cuando uno decide vivir en santidad, se nos apega a su gloria a tal extremo que si brillas, señores, no es por ti, no es por tu talento, no es por lo que sepas, no es por lo que cantes, no es por lo que prediques, no, es porque estamos tan cerca de Él que se refleja en nosotros su gloria. Pero hay un problema aquí. Que eso no dura eternamente. Hubo un momento que Moisés ya no le brillaba el rostro, pero seguía teniendo el velo. Ya no le brillaba el rostro, pero él seguía por el medio del pueblo con el velo. Y se paseaba, pero iba con el velo. Moisés estaba insinuando lo que ya no tenía. Vamos a dejarlo por aquí arriba. Cada uno que coja lo que necesite. Moisés hubo un momento que insinuaba lo que ya no tenía. Ya no tenía brillo en el rostro. Ya había bajado hace mucho tiempo de arriba. Ahora estaba cara al pueblo. Ahora se ha bajado al nivel del pueblo. Porque ¿sabes qué pasa cuando uno se baja al nivel del pueblo? Pierde lo que ha tomado en el monte estando en la santidad con Dios. Cuando uno se baja al nivel del pueblo, pierde lo que tanto te ha costado subir al monte y tener relación con Dios. Y a veces llevamos el velo dando a entender que tenemos algo que ya no tenemos. Que hay un problema en el pueblo, tú tienes que estar por encima, en la montaña. Que hay una circunstancia, tú no tienes que bajarte al nivel de la circunstancia. Que es fuerte el tema, sí, pero tú estate por encima. ¿Y cómo se hace eso? En el paso número 7, el monte Hermón, el monte de la transfiguración. Cuando uno sube, se le apega la gloria de Dios. Amén. El velo solo se lo ponía para bajar abajo. Arriba no hay velo ninguno, porque ante Dios estamos descubiertos. No hay velo que aguante la presencia cara a cara con Dios, señores. Pero es que Moisés llegó el momento que insinuaba lo que no tenía, porque se puso al nivel del pueblo. Cuando nos rebajamos a vivir como vive el pueblo. Ahora, pastor, pero ¿no es bueno vivir como vive el pueblo? No. Es bueno bajarte al nivel para entender al pueblo, ver la necesidad del pueblo y ayudar donde se haga falta. Pero tu conducta no tiene que bajar a la misma conducta que los del pueblo, porque no todos los del pueblo tienen un nivel de santidad alto. Porque hay posiblemente, aquí no lo sé, pero hay posiblemente gente a nivel mundial que están en las iglesias, pero que están en el culto, muy bien, muy buen culto, pero cuando salen siguen yendo a pecar. Y yo no puedo rebajarme al nivel de ese. Yo tengo que estar por encima, señores y señoras. Y esto no es para los ministerios solamente, que incluidos vamos nosotros todos, los primeros. Claro está, somos los voceros del pueblo. Esto no solamente es para los ministerios, es para tu persona. Si hay una sección de la iglesia que es una pecadora compulsiva, tú tienes que mantener una diferencia. ¿Para qué? Para que cuando te miren a ti no vean dónde apuntarte, vean en ti sol, vean en ti luz, vean en ti la santidad de Dios. Y entonces la gente cambie. ¿Quién es esta que sube del desierto? Decía yo hace mucho tiempo. Hermosa como la luna. Almica. Imponente como un ejército en orden. ¡Ay, Dios mío! Otro punto más, Marcos. Imponente como un ejército en orden, porque un ejército, aunque esté preparado, esté armado, tenga tanques, tenga aviones, tenga la mejor instrumental, tenga bombas nucleares, como no esté ordenado el ejército, esa guerra, esa lucha que vaya a tener, la pierde. Pero si tienen las mejores bombas nucleares, pero si tienen los hombres de comando los más fuertes del mundo entero, si para cada hombre le hacen falta 10 para tumbarlo, sí, pero están desordenados. Están desordenados. Imponente como un ejército en orden. ¿Y quién es la comparación en Cantar de los Cantares? ¿A quién se está refiriendo aplicándolo a nosotros? ¡A la iglesia! Y en la iglesia tenemos potenciales. Tenemos ministerios potentes. Yo siempre lo he dicho y he avalado por la iglesia de la Nueva Unción. He dicho, hay mensajeros aquí que son mensajeros de ole. He salido por ahí y he escuchado muchos. Escúchenme, hay mensajeros aquí que les superan.
predicando, ministerialmente hablando. Amén. Tenemos un coro impresionante, y si no hay un coro de reserva que es una bomba. Impresionante. Tenemos unos músicos. Hoy yo miraba para el Jesús y decía, este es un máquina. ¿Cómo está tocando la batería? Créemelo, que tenemos potencial, pero como no estemos en orden. Dale un fuerte aplauso a Dios. Y el orden solo se consigue cuando se pone al Señor como jefe de nosotros. Y cuando Él está aquí reinando en la iglesia y yo tengo que hacer de tripas corazón y tengo que luchar al lado de este que es que tiene mala clase. Una de cal. ¿Qué tiene mala clase, palabra de honor? Que mira el pedazo cuerpo, mata si me mata. Pero bueno, lo digo desde la distancia. Escuchen. Pero yo me tengo que unir como Mateo y Simón el celote. ¿Qué dice? Sí, Mateo recaudaba impuestos. Lo odiaban los judíos. Lo odiaban porque colaboraba con el pueblo invasor, con el pueblo que hacía daño, con el que los oprimía, les sacaba el saín, trabajaba para ellos. Pero Cristo lo llamó. Vente, sígueme. Y él lo siguió. Fue una oferta y una demanda. Yo te demando que me sigas. Si tú me sigues vas a tener beneficios. Sígueme. Él dejó todo y lo siguió. Pero también estaba uno que le llamaban Simón, del grupo de los celotes. ¿Quién eran los celotes? Los radicalistas romanos. No, los judíos radicalistas, que odiaban al romano, lo odiaban a muerte. Escúchame, que pasara uno por ahí, se escondían y le tiraban piedras. Es que no podía, que los odiaban a muerte. Y no solamente eso, sino que odiaban todavía más a aquellos que colaboraban con los romanos. O sea, vengan conmigo. Mateo y Simón el celote eran contrarios. Literalmente contrarios. En un contexto de un pueblo, contrarios. Que posiblemente Simón pasaba y lo veía. Mala clase tienes. Nada más que te coja en la esquina te mata. ¿Cómo puedes hacer eso? Y ahora, yo me imagino a Mateo mirándolo como eran bichos, agachando la cabeza y contando las monedas. Que pase, que pase. Pero tenía 2 guardias. Mira, si se acerca, mira, defenderme, por favor. Ese es el contexto histórico que había en ese momento. Pero ahora los llama Jesús. Venid. La Biblia no registra ningún altercado mientras estaban todos juntos, entre ellos dos. Incluso yo me atrevo a decir que cuando mandaban de 2 en 2, id de 2 en 2 y predicad, posiblemente en alguna de las veces coincidiría Simón y Mateo. ¿Tú crees que en la conversación empezaban a hablar todo lo que tenían atrás y toda la rabia que se tenían? Perdónenme, no. Los dos sanaban, los dos predicaban, los dos hablaban del Señor. Eso es orden. En el Mortermón había orden. Porque estaba Cristo, que se transfiguró a ellos, y estaba los que representaban la plana mayor de la iglesia, Pedro, Jacobo y Juan. Y unos pasos como a tiro de piedra estaba el resto de los discípulos, pero también estaban unidos. Había un grupo de 3, un grupo de 9, un grupo de 9, un grupo de 3, y luego aparece Moisés y Elías. Esto es un cuadro profético del arrebatamiento que está mostrando Cristo. Atención ahora. Y pastor, dinos, ahora os lo explico. Y ahí está Cristo, se transfigura, baja un poquito la cremallera de la funda de su humanidad y sale al esplendor la gloria de su deidad, que la tenía de serie porque es Dios. ¿Quién está dentro? Está aquellos que se mantienen, que representan a la iglesia, porque los discípulos no representan a la casa de Israel, es que eran judíos. No representan a la casa de Israel, son la base de la iglesia apostólica. Son la base de la iglesia encomendada para ir y hacer discípulos a las naciones. Por lo tanto, los discípulos representan o son el prototipo de la iglesia que se está gestando en la mente y en el corazón de Dios Padre. Ahora, hay 9 que están en la lejanía. Solo 3 experimentan el evento. 3 que ven a Jesús transfigurado o transformado, ven a Elías y a Moisés.
¿Y qué representa Elías y Moisés? Durante mucho tiempo decían que uno representaba a los profetas y uno la ley. Perdonen, se han equivocado. Están representando un evento del arrebatamiento, porque es para la iglesia en exclusivo. Atención, Moisés representa los muertos en Cristo, porque Moisés murió en la tierra, pero fue enterrado por el mismo Dios. Y Elías representan los vivos que serán transformados y llevados al reino de los cielos. Ahora, ¿quiénes son los tres? Pedro, Jacobo y Juan. La iglesia que se mantiene en orden. La iglesia que es limpia. La iglesia que es transparente, que ya no necesita llevar un velo insinuando lo que no tiene. No, si ya no tengo glorias porque no vivo en santidad. A subir al monte, a subir al monte, a subir al monte. Dale un fuerte aplauso. Amén. Amén. Pedro, Jacobo y Juan representan el grupo de la iglesia que va a ser arrebatada. Porque viven tan cerca de aquel que resplandece que adaptan su vida a ellos. Los otros 11 no vieron la transfiguración de Cristo porque no estaban lo suficientemente cerca. Ahora yo pregunto, Jesús, ya que me estoy metiendo contigo, ¿tú te quieres ir con Cristo? Creo que además del Señor, que es la mejor experiencia que puedes recibir, sé que tiene gente esperándote, que está disfrutando en el cielo. Yo también. Y si yo preguntara a cada uno de ustedes, nos queremos ir con Él. Primero Dios y luego lo que nos espera en el cielo. Pero para eso tenemos que subir y estar cerca de Él, aquí en la tierra. Adaptarnos tanto, reflejar tanto su gloria que no haya tiempo ni para la crítica, ni para la murmuración, ni para los malos sentimientos, ni para los rencores, ni para nada que pueda impedirte descender del monte. Porque Moisés, cuando descendió y se adaptó al pueblo, perdió, insinuaba lo que no tenía, perdió el resplandor de su gloria y se adaptó a la murmuración de María y su hermano Aarón. ¿Me están entendiendo? Que cuando uno baja de estar en sintonía con Él, se adapta al pueblo y coge cosas del pueblo. Y cuando hay crítica vas a criticar. Y cuando hay malos sentimientos vas a sentir mal. Y cuando no te guste aquel lo vas a decir. Pero cuando estés por encima de todo, cuando estás arriba, estás con la gloria, se te apega lo que es de Dios. Y puedes decir lo que dijo Moisés. Señor, ¿por qué los quieres destruir? Son malos, merecían que Dios los matara. Que se abriera la tierra y se los tragara como a Coré, a todos ellos. Pero Moisés, como estaba arriba, digo, ¿pero por qué, Señor? Por favor, quiero interceder por el pueblo, no los consumas. Tú los has sacado de Egipto, ¿qué van a decir de ti? Porque cuando uno está arriba, las cosas las ve diferentes. Pero si Moisés estuviera ahí abajo y esa conversación sería Moisés adaptado al pueblo, diría Moisés, pues yo te apoyo. Mira, escúchame, mátalos a todos como me has dicho que a mí me vas a dar otro pueblo y voy a ser libertador, mátalos a todos y dame otro pueblo. Pero como estaba en el monte, intercedió por el pueblo. Que es que cuando rozamos la santidad, te pueden hacer mal, te pueden hacer daño, te pueden criticar, la vida te puede golpear, pero uno se mantiene en la tesitura de la santidad y sigue pidiendo por el pueblo. Señor, perdónalos. Señor, bendíceles. Señor, transfórmalos. Señor, que cambien. Paso número 7. El Monte Hermón. Menudo monte nos hemos dejado para este momento. Que estaba en la mente de Dios. Vivir en la santidad a tal extremo que no te afecte la corrupción que haya en el pueblo. He dicho una para mayores de 25 años. Que no te afecte la corrupción que hay en el pueblo. Y si te afecta, perdóname que te lo digo de corazón a corazón, quitando siempre a los ancianos. Para los jóvenes como yo. Y si te afecta es porque todavía no estás ahí arriba, ¿eh? No estás tan cerca de la santidad. Aún estamos un poco con el pueblo y vemos. Pero si estás en la santidad,
Si estás arriba, ¿quién es esta que sube del desierto, imponente como un ejército en orden? Te ordenas, porque la santidad te ordena. ¿Sí? La santidad es una regla de ordenación, porque cuanto más santo eres, menos pecas. Cuanto más santo eres, menos criticas. Cuanto más santo eres, menos participas del mundo. Cuanto más santo eres, menos tienes sentimientos negativos y confrontativos en tu corazón. Pero para eso tienes que vivir en santidad, porque es una regla que te ordena. Como ejército en orden. Y ahora dice, hermosa como la luna. Pero si estudiamos ahora ciencias sociales, o la naturaleza, o los galaxias y todo esto, pero si la luna es un planeta muerto, es un satélite muerto que es de la Tierra, que no tiene ni vida, que no tiene luz propia, que no tiene nada, que no tiene vida, que no tiene nada, que por muy bonita que la veáis, la belleza que tiene, no es producida por ella misma. Pero sí tiene algo que me encanta la luna, es esclarecida. La luna es traslúcida. ¿Qué significa? Que se pone en una posición por delante del sol que no tapa. Ella, lo feo que es ella, la sin vida que tiene la luna, no tapa la grandeza del sol. ¿Qué va? Aprovecha la grandeza del sol para iluminarse ella. Porque cuando uno se pone delante de Dios y entre Dios y el pueblo, para que el pueblo diga, ¡ay, qué hermosa está esa hermana! ¡Ay, ese hermano sabe a Dios! ¿Sabes qué tienes que hacer? Tu conducta, tus acciones, tus sentimientos, tus pensamientos y tus hechos no tienen que tapar el sol. Tienen que ser esclarecidas, tienen que ser translúcidas para que la luz se vea a través de tus acciones. Para que el sol de Dios se vea a través de tus acciones. Para que Dios se refleje a través de ti. A través de ti. Y eso es la iglesia. El lunes, como he dicho, empezamos un seminario, compañero, que no te lo he comentado, un seminario de discipulado para la iglesia, lunes sí y lunes no, para todos los voluntarios que quieran venir. Y vamos a aprender todas estas asignaturas que son pendientes de vida cristiana. Termino, paso 7, y terminamos la serie con el paso 8. El paso 8 lo voy a abreviar. ¿Cuál es el paso 8? ¿Cuál es el monte 8 y el paso 8? Es el monte de los olivos, señores y señoras. El lugar de la adoración y de la accesión. Porque en el monte de los olivos, atención, Cristo sufrió la agonía futura de la cruz en el presente en el huerto. Aún más, el Getsemaní fue el sufrimiento psicológico y almático de Cristo. La cruz fue el sufrimiento físico del castigo por el pecado en él. No que él lo tenía, sino el que lo cargó en el huerto del Getsemaní. Amén. O sea, que el Getsemaní, el último paso de la vida cristiana, es el paso de la voluntad de Dios. No se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Si por mí fuera, hacía esto, hacía esto otro. Pero no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú dices. Si yo fuera por mi visión, haría esto, quitaba este, ponía aquel, hacía aquello y hacía aquello. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el último paso de la vida cristiana, este es el último paso para poder llegar a este nivel de cristiano y de cristiana. Uno tiene que venir en todo el proceso que hemos estado hablando. Y este último paso, el Mortermón, vivimos tan cerca de la santidad, reflejamos tanto la santidad que ahora sí puedo llegar y decir, ya no es mi voluntad, es la tuya. Pero también el monte de los olivos representa que desde ese mismo lugar donde cargó Cristo el pecado para llevarlo a sacrificar en la cruz, la agonía de Cristo en el Getsemaní, también desde ese lugar ascendió a los cielos. El lugar de la carga del pecado para pagarlo en la cruz también fue el lugar que ascendió al cielo. Porque cuando tú te sometes a su voluntad y ya no es lo que tú quieras, es lo que Él diga, ten por siguiente que cuando suenen las trompetas, nosotros, desde ese lugar, bajo la voluntad de Él, nos vamos al reino de los cielos. ¿Quieres darle un fuerte aplauso a Dios? Bien. Que Dios os bendiga por aguantarme este tiempo y estar atentos
al mensaje cerrando este ciclo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, algunos anuncios que tenemos que hacer.